luego de un allanamiento, diferentes versiones sobre lo que ha ocurrido. Estábamos siguiendo una cadena nacional del presidente Maduro. Hasta ahora estamos esperando la confirmación y estamos esperando más datos. Pero mientras tanto, sigamos con nuestra cobertura sobre lo que está ocurriendo con la lucha contra el extremismo, la estrategia en el mundo y la estrategia en América Latina. El presidente Obama en el Departamento de Estado, culminando esta cumbre para combatir el extremismo. Ahí el mandatario repitió el mensaje que ha presentado esta semana, y es que no se trata de una guerra contra el Islam, sino contra los extremistas. Para hablar sobre el discurso y sobre una perspectiva un poco distinta, nos acompaña Juan Carlos Hidalgo, es investigador del Instituto Cato. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. La pregunta es, se habla de desigualdad, se habla de falta de oportunidades como razones que pueden llevar al fundamentalismo y al extremismo. Si uno mira, muchos países de nuestra región tendrían estas condiciones. ¿Ese fenómeno es algo que se podría trasladar a la región? Bueno, ya hemos visto que en América Latina, si nosotros analizamos la región, especialmente la cuenca del Caribe, tenemos los países más violentos del mundo. De la lista de las Naciones Unidas en el reporte sobre homicidio del 2013, 8 de los 10 países se encuentran ya sea en América Latina o en el Caribe. Así que es una región violenta, donde hay pobreza, donde hay desigualdad y donde existen algunos de estos elementos particulares que señaló el presidente Obama en este discurso. Sin embargo, no es para pensar de que de repente vamos a tener a células de ISIS en la región. Lo que ocurre en el Medio Oriente, especialmente en el mundo árabe, fue un fenómeno muy particular, fue un fenómeno que se viene gestando de varias décadas, en donde hay una combinación no solo de esos factores, sino también de factores religiosos que lamentablemente creo que el presidente trata de no enfatizar en su análisis de las raíces del extremismo. En muchos de estos países árabes teníamos sociedades altamente represivas, con gobiernos dictatoriales, en donde el único espacio de ventilar opiniones, el único espacio de libertad que se le otorgaba a las poblaciones era la madraza, era la mezquita, y es ahí en donde se empezó a gestar, a germinar este fundamentalismo islámico que hoy se ha trasladado a grupos como ISIS o Al-Shabaab, etcétera, Boko Haram. Así que yo creo que el presidente Obama está faltando ese componente particular en su análisis de las raíces del extremismo en el mundo árabe, en el Medio Oriente, y que no tienen replicación en América Latina. Ahora, la estrategia, veíamos la delegación mexicana participando en este encuentro, pero la estrategia tiene en cuenta la región, debe tener en cuenta la región, o simplemente esto es algo que se limita a una estrategia contra ISIS, contra Al-Qaeda, contra grupos con los que Estados Unidos tiene una estrategia definida. Espero que no, sinceramente espero que no. Si nosotros analizamos lo que ocurrió luego de los atentados del 11 de septiembre, veremos que el endurecimiento en las medidas migratorias a partir de los atentados terroristas afectaron directamente a los latinoamericanos, especialmente, y eso es lamentable, puesto que los latinoamericanos no tuvimos nada que ver con esos atentados terroristas. Recordemos que estos atentados terroristas fueron ejecutados por 19 estudiantes, mayormente de Arabia Saudita, que se encontraban con visas de estudiantes de manera legal en Estados Unidos. Sin embargo, el recrudecimiento en las medidas migratorias se dio en la frontera con México, se dio hacia el otorgamiento de visas para latinoamericanos que no teníamos vela en ese entierro. Así que esperaría que este énfasis que está haciendo el presidente Obama en la lucha contra el extremismo y las causas del extremismo no tenga que ver mucho con América Latina, porque definitivamente hemos perdido en el pasado cuando hemos sido relacionados con el extremismo islámico o con el terrorismo, y puedo yo ver entonces que efectivamente podamos perder en el presente si se nos trata de asociar de alguna manera con las causas que dieron paso a ISIS. Y se ha habido versiones sobre algunos países de Sudamérica como fuente de financiamiento para algunos grupos extremistas, pero no tanto de su presencia ni de que operen de manera activa en la región. Se habla también de la posibilidad de que intenten ingresar a través de la frontera sur de Estados Unidos, pero parecerían ser más anécdotas que hechos concretos. Exacto, elementos conservadores principalmente aquí en Estados Unidos han tratado de hacer alguna asociación en su momento entre los carteles de la droga y Hezbollah u otros grupos radicales en el Medio Oriente, pero las pruebas son altamente tenues, no han logrado materializar evidencia
de que señale que efectivamente los grupos terroristas están tratando de infiltrar a Estados Unidos a través del borde sur. Yo creo que eso es una excusa más bien para oponerse a una reforma migratoria integral y para fortalecer una frontera sur que ya está altamente militarizada. Un debate político muy fuerte en Estados Unidos. Parecería, esta cumbre no, por lo menos a nivel interno, no parece estar teniendo la repercusión. Tal vez la idea es convencer a otros países de tener una estrategia común en contra de fenómenos contra ISIS, como ISIS. Bueno, sí, efectivamente, pero yo creo que aquí los países desarrollados tienen que volver a ver hacia adentro. Si nosotros vemos la cantidad de ciudadanos de países occidentales que están yendo al Medio Oriente a unirse a ISIS, es enorme. Se habla incluso de que una tercera parte de los militantes de ISIS vienen de países europeos, particularmente países como Bélgica, Francia, el Reino Unido. Y estos son elementos que no han sido afectados por pobreza o no han sido afectados por muchos de los elementos que el presidente Obama identificó en su discurso de hoy. Así que es una cuestión sumamente compleja que no se explica nada más señalando que son hijos de la pobreza o que son hijos de la exclusión social, puesto que vemos que en el mismo mundo desarrollado está exportando terroristas al mundo árabe. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Instituto Cairo, Instituto Cato, muchas gracias por acompañarnos.